Amigos, amigas, el placer de siempre, de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina, en vísperas a un Mundial Sub-20. Mientras digo esto se me dibuja una sonrisa en la cara porque vemos el proceso para llegar a decir esto y es una masterclass propiamente de Chiqui Tapia. Pero no hay que sacar el foco de que no somos merecedores de esta participación. Ya conocemos nuestro grupo, ya conocemos todos los grupos, hasta tuvimos suerte en eso si se quiere porque jugamos contra Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Evitamos a los europeos fuertes, o sea que está saliendo todo prácticamente a pedir de Mascherano. Y ahí es el punto con el que quiero arrancar este podcast, de que soy un defensor a ultranza de Mascherano, del Mascherano jugador, del Mascherano líder, de los 15 años siendo el capitán sin cinta de la selección argentina, del que daba la cara en todos los momentos malos o no tan buenos que le tocó vivir a la selección argentina. De ese Mascherano soy defensor. Me tengo que amigar con el Mascherano entrenador. Te está pasando a vos también esto. Si sos hincha de la selección argentina, difícilmente tengas alguna crítica para con Mascherano como jugador, porque te puede gustar más su clase, su manera de jugar al fútbol. Te gustaría más un Gago, te gustaría más un Perrone, te gustaría más un Paredes o un Enzo Fernández antes que un Mascherano, por el tipo de 5 que fue Mascherano, pero nadie se va a poner en contra de Mascherano desde el punto de vista de la entrega y de lo que significó para esta selección, para la selección argentina en general. No para esta selección, sino para la selección argentina en general. Ahora con el buzo de entrenador me cuesta amigarme porque vimos cosas que no estuvieron al nivel de una selección argentina con los nombres que tenía en el sudamericano, y por eso creo que tiene Mascherano muchísimo trabajo de cara al futuro. Con algunas malas noticias, es verdad. Una semana donde nos enteramos que Real Madrid no va a ceder a Nicolás Paz porque está cerca de ascender directamente a la segunda categoría del fútbol argentino después de mucho tiempo. El Real Madrid B, o el Castilla como se llama, no juega la segunda categoría y se encuentra con esta posibilidad, y Nico Paz, después del sudamericano, empezó a tener minutos y ser un jugador considerado en el Real Madrid B. Tampoco vamos a tener la participación de Facundo Bonanote. Lo confirmó oficialmente el club a la AFA de que no lo iban a ceder. Acá pienso que tiene que ver la cuestión sudamericano. No nos olvidemos que Nico Paz y Facundo Bonanote fueron los dos únicos jugadores que la selección argentina pudo contar del fútbol europeo durante el sudamericano. Lo dábamos de cajón, lo dábamos fijos en el mundial, aparte porque son dos excelentes jugadores. Pero creo que hay una especie de bronca por el golpe sufrido en el sudamericano. Recordemos que Bonanote fue a saltar en el debut de la selección argentina, fue a saltar con un rival paraguayo y cae mal y tiene un problema en la cervical que evita que siga jugando el partido y toda la competencia, y volvió, y después de 2-3 semanas volvió recién a jugar en el Brighton, debutar en el Brighton, porque hasta el momento todavía no había jugado. Creo que tiene que ver con eso, porque si bien venimos de un fin de semana donde Bonanote fue titular e hizo un gol en el partido del Brighton, fue su primera titularidad y fue su primer gol, pero antes de eso venía de 8 partidos donde solamente había jugado 8 minutos en un partido. El resto los había visto desde el banco, y creo que la eliminación del Brighton en la FA Cup iba a invitar a que el Brighton no ceda este jugador tan importante para esta selección. Tampoco Mascherano va a contar con Alejandro Garnacho, lo confirmó hasta en un comunicado. El propio Manchester lo confirmó en la mañana del 28 de abril, cuando estoy grabando esto, del viernes 28 de abril, pero era un secreto a voces, que ya no se lo iban a ceder. Se lo preguntaron ayer en conferencia de prensa y dijo: la verdad que no la veo. En un acento holandés, en un inglés con acento holandés, tiró: la verdad que no te lo voy a dar. Y el otro nombre que estamos en vilo
Todavía a ver qué va a pasar con Franco Carboni, que al ser un jugador que está a préstamo en el Monza, puede que el Monza diga, a ver, alquilé, por decirlo de alguna manera, un jugador por 12 meses, ¿por qué lo voy a poder utilizar solamente 11? No tiene ningún beneficio el Monza en esta historia. Misma suerte puede correr para Román Vega, que está a préstamo en el Barça B. Pero bueno, acá el Barça B tiene una opción de compra que la puede ejecutar hacia Argentinos Juniors. Hay que ver si esto se termina concretando. No sabemos qué va a pasar con Malanca de Huachipato. Sabemos las otras buenas noticias, que son varias. La buena noticia de Matías Soulé, que ya tiene el permiso, de Luca Romero, que ya tiene el permiso, de Mateo Tanlongo, que también tiene el permiso, de Valentín Carboni, que también fue autorizado, de Máximo Perrone, que una vez que juegue contra el Real Madrid en la semi de Champions ya viaja a la Argentina directamente desde la capital española. La verdad que si me dabas la prelista iba a tachar muchos más jugadores que estos 4 o 5 que tenemos dudas. Pensé que no iban a ser cedidos, por ejemplo, Luca Romero y Matías Soulé, y está en esta lista. Tanlongo pensé que tampoco iba a estar. Así que volviendo al tema Mascherano, con este panorama de que tiene bajas sensibles, porque estamos hablando de por lo menos 3 jugadores titulares, Nico Paz, Bonanote y Garnacho, que no van a estar en el Mundial Sub-20, tiene muchos recursos de muy buen nivel. Me animo a decir que Mascherano no tiene excusa en esta. Ya va una cuestión de capacidad en formar y hacer jugar un equipo. Por eso digo que me tengo que amigar con el entrenador, con el Mascherano entrenador, que obviamente, esto lo digo para el hincha de la selección argentina, no voy a empezar a putear a Mascherano, nunca lo haría. Forma parte de mi adolescencia, de mi comienzo en la adultez, mirando la selección argentina. Forma prácticamente parte de mi historia, Mascherano. Pero obviamente que no soy ciego. Y si veo que un día Infantino está jugando de 5 y al otro partido está jugando de falso 9, o es la primer presión, siendo una especie de enganche, y un poco de ruido me va a hacer. Si en un partido le estás pidiendo a Giai, que lo que mejor tiene justamente es pasar el ataque, que se quede siendo una especie de tercer central, y un poquito de ruido me va a hacer. Si el mejor Perrone lo vimos jugando de 5 en Vélez, y no lo pones ni un rato de 5 durante todo el sudamericano, y un poquito de ruido me va a hacer. Si tenemos un maestro Puch que hizo un gran partido contra Brasil, pero no repite titularidad al partido siguiente, y un poquito de ruido me va a hacer. Si el mejor jugador que tenías, que era Nico Paz, no lo pones de titular todos los partidos, un poquito de ruido me va a hacer. Pero bueno, no es cuestión de enojarse, sino puramente de empezar a conocer esta selección sub-20 que va a estar entrenando a partir del 8 de mayo, que a esta altura todavía no tenemos lista confirmada. Salió la de Brasil hace algunas horas, con un par de ausencias importantes. La de Vitor Roque y la de Hendrik son 2 jugadores que no van a estar en el Mundial Sub-20 porque no fueron cedidos para esta competencia. El resto de las selecciones tienen la misma suerte. Uruguay no va a poder contar con Álvaro Rodríguez, el 9 del Real Madrid B. Tampoco va a poder contar con Vinicius Tobías, lateral derecho, carrilero también del Real Madrid B. En este caso es Brasil el que no va a poder contar con Vinicius Tobías. Y después, la verdad que el resto de las selecciones va a tener prácticamente sus jugadores, porque acá influye mucho cuán aceitados estén en primera los jugadores y cuán útil van a ser. Cuando salió la prelista sabíamos que iba a ser difícil que tengamos a Garnacho. Pero bueno, creo que hay un primer mensaje de Javier Mascherano en toda esta historia que está relacionado justamente a la formulación de la lista, a los integrantes de estos 37, 38 nombres que tiene la prelista de la selección argentina. Primero, que no abusó. Tenía hasta 55 casilleros y solamente eligió 37. No metió a 8 chicos que jugaron el sudamericano. Y creo que eso ya es una demostración, por lo menos a la AFA, de cambio de rumbo. De que, a ver, me equivoqué, pero voy a tratar de no cometer los mismos errores. No digo que convocar a esos jugadores haya sido un error,
pero viendo hoy el nivel de Miramón, de Benja Domínguez, de Redondo, la verdad que de Avilés, del Colo Barco, la verdad que hubo nombres a los que Mascherano dejó afuera en ese sudamericano que, viendo el nivel actual, cuesta encontrar una respuesta lógica. Después trato de llevar estos nombres a una cancha, tratar de armar un 11 para empezar a imaginarnos esta selección sub-20, que tener dos ausencias importantes en el mediocampo como Nico Paz y Buonanotte, creo que va a hacer que Javier Mascherano tenga que rearmar un poco ese mediocampo, y no me parecería una locura que arranquemos con Redondo y Perrone de doble 5 con Valentín Carboni suelto delante de ellos. Después, cuando vemos en Garnacho el jugador referencia, refiriéndome a la jerarquía, a la experiencia en primera división y a lo que representa hoy por hoy para la selección juvenil, trato de buscar un reemplazante y pienso en Brian Aguirre, pero si me voy al punto anterior que estoy hablando en este podcast de no repetir los mismos errores, ¿por qué no probar con Gauto o Benjamín Domínguez? Teniendo en cuenta que ni uno ni otro estuvieron en el sudamericano. Teniendo en cuenta que hay que cambiar. Y Brian Aguirre es un jugador muy bueno del fútbol argentino, pero Mascherano no lo hizo andar como se lo hace andar en Newell's. La verdad que creo que la historia va a ir por ahí. Después hay que ver qué hace con el Colo Barco, con Aude, con Franco Carboni. 3 laterales izquierdos que serían titulares en la selección argentina sub-20. Pero en una lista solamente de 21 yo imagino que no va a llevar más de un lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque va a compartir, si lleva a Román Vega, ya tiene ahí un lateral izquierdo y un central. Y además puede agregar el Colo Barco, a Franco Carboni y Aude. Pero solamente un lateral puro. Por el sector derecho de la defensa parece la cosa un poquito más clara, con Sciai, que no tiene nadie que le pueda pelear. Scioli está bastante lejos de lo que es Sciai hoy. Avilés creo que va a ser el primer marcador central. Nos encontramos con una defensa que estuvo floja durante el Mundial y no encontramos un central derecho bueno. Se insistió mucho con Di Lolo de Boca, pero yo veo a Di Lolo y veo a Aguilar y sinceramente no veo jugadores que me den tranquilidad. Voy a probar en mi mente con Avilés, el chico de Racing que ya jugó el sudamericano para Chile y ahora elige la selección argentina. Creo que es lo más cerca de un central titular, aunque Gago lo esté utilizando en la mitad de la cancha. Valentín Gómez será el central izquierdo. Hoy perdió un poco de terreno, pero creo que va a estar seguramente en ese puesto. En el arco, sinceramente, todos los arqueros que probó la sub-20 no me gustó ninguno. No me gustó Gómez Herz, no me gustó Franco Herrera, no conozco a Nicolás Clá y se habla muy bien de Lavagnino, por eso digo, quizás Mascherano en esta corriente de cambio que estamos viendo del entrenador de la sub-20 se la juega por el arquero de la reserva de River. Cerramos un poquito la defensa, hablaba de una mitad de cancha con Perrone y Redondo, con Valentín Carboni suelto delante de ellos. Creo que puede ser una opción interesante. También Tanlongo puede entrar en esa rotación y ver cuál es el mejor doble 5 que se adapta, teniendo en cuenta que te quedaste prácticamente sin interiores para poder armar una línea de 3 mediocampistas que obviamente que se puede mutar y se puede utilizar tanto a Redondo como a Miramón de interiores si es necesario, pero buscando no equivocarse y poner el horno en la cocina y el inodoro en el baño, creo que lo más lógico es que los chicos jueguen en sus posiciones. Soulé seguramente irá por el sector derecho del ataque, armando una especie de 4-2-3-1, teniendo a su izquierda a Valentín Carboni, y por el sector izquierdo creo que la historia va a estar más complicada de elegir un nombre, porque está lo de Brian Aguirre, que hoy por hoy tiene un presente bárbaro, Benjamín Domínguez, presente bárbaro, Gauto, presente bárbaro, pero está Luca Romero, que entrena todos los días en una de las 5 ligas más importantes del mundo. Es verdad que juega poco, pero es un chico que en la sub-20 cuando le tocó jugar demostró cositas diferentes. Así que puede ser que sea Luca Romero el que empiece por el sector izquierdo, teniendo en cuenta que no está en ese lugar Garnacho. Teniendo una especie más de equipo conservador o más de pase y no tanto de explosión, se puede correr a Valentín Carboni al sector izquierdo y poner detrás del 9 a Redondo, por tomar una referencia. No sería una locura que caigamos en esa.
Creo que puede ser también, buscando algo más conservador, tener a Perrone tan longo, delante de ellos Redondo, a la izquierda Valentín Carboni y a la derecha Soulé, con Alejo Vélez como 9 de área. Eso puede ser una especie de 11 teniendo en cuenta las ausencias que estamos viendo. Pero más que buscar nombres, creo que lo mejor es buscar funcionamiento. La selección argentina tendrá 11 días más o menos de entrenamiento en el predio de Ezeiza previo al debut con Uzbekistán. Creo que si Mascherano es inteligente, va desde el minuto 0, va a tratar de evitar errores del pasado. Uno de los errores del pasado fue rotar el equipo todo el tiempo buscando energía, buscando descanso para los jugadores, y eso terminó siendo un error porque veníamos de un partido con Brasil donde Julián Fernández y Maestro Puig hicieron un gran partido y no lo pusiste al partido siguiente, y cosas así, que un día estaba Nico Paz, otro día no estaba, un día estaba Perrone, otro día no estaba. Y para una selección que no se reúne muy seguido, creo que lo mejor es tratar de buscar una base sólida. La única base sólida que tenía esto era el nombre de Infantino. Después no vimos otro nombre que se repite, que tenga tantos partidos consecutivos. Por eso quiero ver si Mascherano ya empieza a cambiar la dinámica desde ese lado, de buscar un 11 medianamente básico, aunque si las cosas van medianamente bien, se puede tener alguna rotación para buscar descanso, pero que no sea prioritario buscar descanso. La diferencia con el sudamericano es que el mundial tiene un día más de descanso entre partido y partido. En el sudamericano tenías un día libre, acá tenés 2 días libres, que tampoco es una locura. Es como jugar un jueves y jugar un domingo. Para tener una referencia, tenés viernes y sábado en el medio, que no es mucho, pero bueno. Y teniendo en cuenta justamente que hay pocos jugadores, porque son solamente 21, también hay que tener en cuenta eso. Quiero amigarme con Mascherano, creo que vos también te tenés que amigar con Mascherano. Si voy a redes sociales, Mascherano parece el tipo que entregó las Malvinas, porque el odio que hay con Mascherano es una cosa brutal. Y creo que hay que hacer un poquito de memoria sin sacar el foco de la exigencia. Para un tipo que asumió una responsabilidad que en Argentina es muy importante, como ser entrenador de la selección argentina sub-20. Le aparece una luz en el camino, que no se la esperaba, pero esa luz puede ser oscuridad pura si las cosas no salen bien. Porque no creo que Mascherano esté preparado para un segundo golpe. No creo que en la carrera de Mascherano no puede arrancar con 2 golpes tan claros como quedar afuera de un sudamericano y de un mundial. Golpe sería quedar afuera en octavos de final, quedar afuera en fase de grupos. Ya una vez en cuartos de final hacia adelante se encuentran los mejores de la competencia. Pero hoy Argentina va a tener un equipo, o por lo menos un plantel, para estar metido tranquilamente en semifinales. Por eso creo que es muy importante cómo se lo tome Mascherano. Siempre se habló de la presión de los jugadores cuando hay una competencia internacional, cuando hay una Copa América, un Mundial, un Juego Olímpico. Acá la presión la va a tener el entrenador, porque su currículum no puede tener 2 manchas consecutivas, tan cercanas. Le aparece un mundial al que no clasificó, que se juega en la Argentina, con todo lo que eso va a significar. ¿Por qué? Porque el primer día va a estar lleno el Madre de Ciudades, el segundo día va a estar lleno el Madre de Ciudades, y cuando toque el tercer partido en San Juan también va a estar lleno. Argentina va a demostrar localía. Por eso creo que necesita Mascherano cambiar varias cosas, aceptar esos errores. Es muy autocrítico, pero tenemos que ver si no muere en autocrítica y se pasa eso a la cancha. Si vemos un Mascherano con una sonrisa en algún momento, porque está dirigiendo una selección juvenil donde el objetivo no está puesto en el resultado, aunque lo buscamos y el fracaso y el éxito puertas afuera de la AFA se va a medir justamente por el resultado. Pero quiero que la selección sub-20 juegue parecido a lo que es la campeona del mundo. Quiero que la selección sub-20 tenga esa entrega, tenga esa dinámica, esa presión tras pérdida, ese equipo que se mueven todos para recuperar la pelota, que tratan bien la pelota, que le dan velocidad al ataque, que hacen partícipes a todos los jugadores en una jugada. Quiero eso, quiero intención. Quiero que el entrenador también
me demuestre que está trabajando, que encontró los jugadores que quería, porque va a tener, salvo 4, va a tener muchos de los jugadores que él elegiría, porque en el fútbol argentino es obligatorio la sesión de jugadores para el Mundial, así que a eso hay que anexarle que muchos chicos obtuvieron el permiso desde Europa. Creo que se acabaron las excusas y también se tiene que terminar un poquito el hate, se tiene que terminar un poquito el maltrato hacia Javier Mascherano. Ponernos en la vereda de la exigencia, ponernos justamente en el lugar de dale Masche, tenés que mejorar, pero que no pase de eso, y apoyar. Creo que demostrar la localía en el Mundial Sub-20 va a ser muy importante, pero no hacia la presión de los chicos. Demostrar cariño, demostrar ser hinchada, demostrar ser un público futbolero. Espero que muchos de ustedes que están escuchando este podcast tengan la chance de ir a la cancha, de vivir lo que es el Mundial Sub-20, de ser eso tan lindo que vimos en el 2001, en aquel 2001 donde estaban jugadores importantes como Saviola, Ponzio, Coloto, Colochini, Pipi Romagnoli, Chori Domínguez, D'Alessandro. Había muchos buenos jugadores en aquella selección y las canchas estaban llenas. Esperemos eso, que vivamos una fiesta. Seguramente en el próximo podcast ya hablemos de una lista definitiva, hablemos de horarios de partidos, que son cosas que faltan, hablemos de campos de entrenamiento, aunque ya hay un par de Capital Federal que ya están reservados, como por ejemplo el de San Lorenzo. Es uno de los que está reservado para el Mundial Sub-20. Hay muchos equipos que van a entrenar a esa cancha, así que a esa ciudad deportiva, perdón. Así que bueno, iremos actualizando día a día. La invitación a que me sigan en Twitter, en @GonzálezBruno, donde ahí hablamos 24/7 de selección argentina, 24 horas, 7 días a la semana de selección argentina. Estamos streameando en Twitch. Me pone muy contento cuando aparecen en los comentarios personas que dicen: Bruno, vengo del podcast. Ese crossover de plataformas me llena el alma. Sinceramente es de las cosas más lindas que me pasan. Y el otro día, a modo de cierre, lo dije en YouTube, lo dije en Twitch, y ahora me toca decirlo a ustedes que son otro tipo de público. Veo las edades de las edades que me consumen en cada plataforma, y justamente la del podcast es la franja de 28 a 45 años es la más fuerte. Por eso puedo hablar hasta con pares, porque es mi franja. Yo tengo 35 años. El viernes pasado estaba en un bar con un amigo y se para una persona al lado mío, a la que yo no me daba cuenta que estaba al lado mío parado, esperando que yo termine de conversar. Me asusto cuando lo veo y esa persona me dice: no se olviden que yo vivo en Barcelona, muchachos, no se olviden eso. Es un dato tremendo. ¿Por qué? Porque una persona argentina se me para al lado y me dice: nada, solamente quería saludarte, agradecerte por el canal, felicitarte por lo que estás haciendo, y se fue. Yo lo único que pude hacer fue decir muchas gracias y me quedé totalmente helado. Era un día complicado en materia de canal, en materia de YouTube, en materia de contenido, porque toda esa caminata hasta el bar fui pensando y digo: bueno, será momento de por lo menos dejar un poquito de lado esto. Será momento de buscar otro rumbo, otro contenido. Quizás ya el hecho de haber sido campeón del mundo hizo que la gente un poco ya se canse de la selección argentina, porque lo noto en los números, lo noto en la participación. Todo ha bajado bastante, no solamente a mí, sino al resto de gente que hace cosas parecidas a las mías. Digo, bueno, esta caminata de mi casa hasta el bar, que era una media hora caminando, digo, va a ser para pensar justamente en eso, en qué hacer con esto. Si continuar, si darle un giro, si hacer un recreo, una especie de parate para ver si realmente hay que seguir o no. Y vieron, yo soy muy creyente y este tipo de señales realmente me convencen de que, primero, que no estoy equivocado en elegir esto, en elegir el podcast, en elegir el canal de YouTube, en elegir streamear en Twitch, en elegir estar 24 horas sobre el celular tratando de compartir todo lo que hay de selección argentina. No estoy equivocado en que esta es mi pasión, no estoy equivocado en que este es el camino. Me encantaría poder vivir pura y exclusivamente de cubrir la selección argentina. No lo puedo hacer por lógica, porque son plataformas que
digamos, la clave es que es gratuito y por eso te consume más gente de lo normal. Pero me encantaría poder dedicar 8 horas diarias, como si fuese un trabajo, a la creación de contenido de selección, ya sea el podcast, los videos, streamear, tuitear, hacer colaboraciones con otra gente, poder reunirme con jugadores que están acá en España para hacer alguna entrevista. Me encantaría llegar a ese punto. Pero es la primera vez que me pasaba, desde que arranqué todo esto allá por 2020, cuando arrancó la pandemia, es la primera vez que dije, bueno, quizás esto cumplió un ciclo. Y dudar la duda, duró muy poquito. Duró esa media hora hasta que llegué al bar y te encontrás con esta señal. Quería compartirlo con ustedes porque, aunque parezca una pavada, y para vos que estás laburando, estás estudiando, estás cocinando, estás con los auriculares en el bondi escuchando el podcast, sinceramente puede ser, y está en todo tu derecho, que no te importe absolutamente nada esto que te acabo de contar. Tendría lógica que no te importe nada. Pero encuentro en el podcast y también en YouTube y en Twitch público que se preocupa porque esto le vaya bien, porque colabora de manera económica, porque colabora compartiendo en sus redes sociales lo que hacemos, dejando un like, dejando un comentario en YouTube, calificando en Spotify, compartiendo en sus historias de Instagram que están escuchando el podcast, a través de suscripciones de YouTube, suscripciones de Twitch, a través de un aporte de PayPal, de Mercado Pago, de lo que sea, pero sobre todo de divulgar esto. Y creía obligatorio, que tuve esto en la cabeza, de por lo menos poner un freno de un par de semanas y ver qué pasa, pero con esta señal espero que esta persona que me paró en la calle, ahí cerquita del Arco del Triunfo, que iba con una amiga o con la novia al lado, esté escuchando esto porque siento que no fui lo agradecido que me hubiese gustado en ese momento, porque me agarró por sorpresa y nunca me había pasado, y menos teniendo en cuenta que vivo en Barcelona, y que si bien hay muchos argentinos en Barcelona, era prácticamente imposible que haya alguien que consuma mi contenido estando en Barcelona. Está muy dirigido hacia Argentina, mi contenido, y realmente me llenó el alma. Estaba con un amigo que prácticamente no podía continuar la conversación porque me quedé choqueado. Parece algo muy chiquitito y qué sé yo, somos casi 6.000 en el podcast, somos no sé cuántos somos en Twitch porque empezamos hace poquito, pero somos más de 40.000 en YouTube, casi 5.000 en Twitter, y que una persona me haya reconocido no tendría que significar tanto. Bueno, para mí sí, para mí fue muy importante, y agradecido con él y con todos ustedes que se comen estos sermones todas las semanas hablando de selección argentina, muchas veces con cosas que ustedes ya saben, cosas que ustedes ya vieron en otros lugares, en otras plataformas, en la televisión, en la radio, pero eligen volver a escucharlas en este espacio. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar de ese lado, y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.